Amigos, buenos días. El día de hoy quiero dejarles una pequeña explicación respecto a los procesos de generación en una planta hidroeléctrica. Tenemos que en una planta hidroeléctrica hay un factor muy importante que es el agua. El agua en este proceso no se consume, no se contamina, no se malgasta. Simplemente el agua lo que va a correr y nos va a servir es para impulsar unas turbinas, retornando nuevamente al río ya aguas abajo. Debemos de tener siempre una represa, un embalse, ¿cierto? Para tener cierta cantidad de líquido almacenado de agua. Tenemos unas tuberías que son las que nos conducen el agua hasta las turbinas. Estas tuberías siempre se sitúan aguas abajo, es decir, metros abajo de donde se encuentra el embalse y a cierto desnivel. ¿Con qué fin? Con el fin de que al tener desnivel nos aumenta la fuerza y la velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Por el tiempo, por la longitud y la aceleración del agua. Como actividad vamos a tener que buscar la fuerza cinética, por favor. Más abajo se lo voy a dejar. Tenemos entonces en una planta hidroeléctrica lo siguiente: tenemos la fuente hídrica, que es un río, un lago, un embalse, en fin. Tenemos una represa, la caída del agua, el conducto por donde va el agua. Tenemos nuestra turbina, nuestro rotor, ¿cierto? Tenemos unas bobinas y tenemos nuestro campo de generación electromagnético. Sí, acá en un punto anterior les dejé respecto a magnetismo, espero lo hayan leído para que comprendan este punto. ¿De qué trata el generador en una planta de generación? Que esa es una de las partes más fundamentales de la planta hidroeléctrica, de una planta de generación. Resulta que tenemos un polo norte y un polo sur, ¿cierto? El cual maneja un impulso positivo y uno negativo. Este gira en su eje, en su rotor, pero en medio de las bobinas. ¿Qué es lo que hace esto? Cuando está el polo positivo en este punto de esta bobina, entonces nos está enviando un impulso positivo. Cuando este gira, ¿cierto? Y el polo sur llega al mismo o pasa por la misma bobina, ya se nos convierte en negativo, nos está enviando impulso negativo. Esto se define en una onda senoidal, ¿cierto? Acá tenemos nuestra onda senoidal, donde nos muestra el polo norte, el polo sur, ¿cierto? Y nuestro punto medio. ¿Qué pasa con una onda senoidal? Cuando está nuestro polo positivo acá, nos sube, nos va por la parte de arriba, ¿cierto? Esta es una margen de tiempo, entonces va por la parte de arriba. Cuando pasa el polo negativo, él ya empieza a devolver por el lado de abajo, que es por el lado negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si él fuera en un solo sentido, haría este, ¿cierto? No cerraría, no sería una onda senoidal. ¿Qué pasa? Pasa que él tiene que ir en dos sentidos, uno que va y uno que vuelve. Entonces, va y vuelve, ¿cierto? Él va en positivo y en negativo vuelve. Lo mismo que pasa acá, va y vuelve, va y vuelve. ¿Qué es lo que sucede? El polo positivo está acá en este momento y el negativo se encuentra en este momento. Es así de simple nuestra onda senoidal. Maneja ciertos aspectos, ciertos caracteres, que es la importancia de la onda, que es lo siguiente. Este punto de acá, que es lo que se tarda una onda en hacer un ciclo es lo que sube, baja y vuelve nuevamente al punto neutro, al punto cero. ¿Qué es lo que sucede en este punto? Esto es un ciclo completo, a ese punto se le conoce como Hertz. Muchos han escuchado que trabajamos a 60 Hz, a 50 Hz.
En Colombia se maneja 60 Hz para la corriente alterna o AC. ¿Qué quiere decir esto? Que este ciclo es por segundo, esta línea de tiempo es por segundo. Entonces decimos que este rotor tiene que girar 60 veces por segundo. Por eso decimos que son 60 Hz que trabajamos en Colombia. Entonces esta onda senoidal tiene que completar 60 de estos mismos ciclos en un segundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si ponemos un bombillo, permítanme, lo ponemos acá en otro color. Tenemos un bombillo, ¿cierto? Acá tenemos nuestra resistencia del bombillo. ¿Qué es lo que pasa? La corriente viene, nuestro punto, pongámoslo negativo, ahí apaga el bombillo. Cuando pasa a nuestro punto positivo, lo enciende. Si fuera más despacio, si fuera a 10 Hz, 10 ciclos por segundo, sería de pronto visible para nosotros el parpadeo del bombillo. Por eso es que viaja a 60 Hz. El bombillo prende y apaga en cada ciclo. En este ciclo positivo prende, en este ciclo negativo se apaga, ¿cierto? Porque le está devolviendo la corriente. Entonces, a esta velocidad no es perceptible por la vista. Por eso es que nosotros vemos el encendido continuo. Hasta acá la importancia de la onda senoidal y el porqué de la onda senoidal. Resulta que a esos 60 Hz, a esos 60 giros por segundo que da nuestro rotor en medio de las bobinas, entonces por cada uno de estos cablecitos, que son las fases, pasa entonces nuestra onda, ¿cierto? Pasa nuestra onda. Por eso se le conoce como corriente alterna, porque es una corriente que se alterna entre positivo y negativo, positivo y negativo. Por cada uno de estos cables pasa la corriente así, alternada, entre positivo y negativo, ¿cierto? Se nos genera a una tensión de 25 kilovoltios, es decir, 25.000 voltios. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Llega un transformador de elevación. Este transformador de elevación, dependiendo del requerimiento del cliente o del sitio donde esté, nos puede elevar la tensión a 230 kilovoltios, a 115 kilovoltios, a 500 kilovoltios, dependiendo del requerimiento del cliente. ¿Cómo funciona este transformador? Habíamos visto también, vamos a hacer un pequeño recuento respecto a las bobinas. Entonces, si buscamos por YouTube, por favor, la bobina de Tesla, es el mismo principio de los transformadores. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una bobina y tenemos una bobina secundaria. Cuando aplicamos tensión en esta bobina de acá, que asumamos que es esta que nos llega de acá, se nos generan 25 kilovoltios. El campo electromagnético que se nos genera de esta bobina nos la recibe la siguiente bobina, pero como esta bobina tiene más espiras, entonces lo que hace es que nos aumenta ese nivel de tensión. Entre más espiras tenga esta bobina, nos va a aumentar el nivel de tensión. Pero si la bobina fuera lo siguiente, digamos esta bobina tiene 1, 2, 3, 4, 5 espiras, si esta bobina de acá tuviera solamente 3 espiras, entonces nos bajaría ese nivel de tensión, ya no estaremos enviando 25 kilovoltios, nos envía 25 kilovoltios, pero acá ya se convertiría, digamos, en 15 kilovoltios. Entonces,
Entre más espiras tenga el secundario o entre menos espiras tenga, así mismo. Si tiene más espiras que el primario, nos aumenta la tensión. Si tiene menos espiras que el primario, nos disminuye la tensión. Este es el punto, hasta acá termina nuestra planta de generación. Ese es el proceso de generación eléctrica y por eso se le conoce como corriente alterna. Hay que tenerlo muy claro, muchachos, porque es prescindible saber de dónde se genera la corriente, cómo se genera la tensión, qué es la corriente eléctrica. Muchas gracias, buen día.